Vamos a dar comienzo a este acto de presentación de las obras completas del profesor don Leonardo Polo, Serie A, organizado por el Departamento de Filosofía y la Facultad de Filosofía y Letras. Hace ya 6 años del fallecimiento de nuestro querido profesor, una vida prolija en cuanto a su obra y también en cuanto a sus relaciones personales, que dejaron un evidente pozo como maestro de muchas generaciones de filósofos. Sus primeros estudios de Derecho le abrieron la posibilidad de proseguir la tradición familiar y de optar por una ciencia aplicada a la resolución de problemas prácticos de los ciudadanos, relacionados en concreto con la legislación. Sin embargo, Aristóteles, Santo Tomás, Descartes, Leibniz, Spinoza, Kant, Hegel, Heidegger y otros muchos se cruzaron en su camino e hicieron cambiar su rumbo, dedicando toda su vida a la filosofía. Pensador audaz, buscador y servidor de la verdad, profesor profundo, trabajador infatigable, amigo de sus discípulos, el profesor Leonardo Polo nos dejó como buen maestro una gran herencia. Hoy tenemos el placer de asistir a este acto de presentación de la Serie A de su obra y aprovechamos la ocasión para rendirle un merecido homenaje lleno de admiración y agradecimiento. Agradezco de forma particular a los ponentes de esta jornada que forman parte del Consejo Editor de las obras completas de Leonardo Polo, en concreto a su director, don Juan García, subdirector, don Fernando Sellés, y presidente, don Ignacio Falgueras, por todo su trabajo y por la dedicación durante tanto tiempo a este gran proyecto. Y a continuación tiene la palabra don Juan García, director del Consejo Editor de las obras completas de Leonardo Polo y catedrático de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga. Suficiente. Tomo la palabra como actual director del Consejo Editor de las obras completas de don Leonardo para relatar brevemente el proyecto del que ha surgido esta Serie A que ahora presentamos completamente publicada. El añorado profesor Ángel Luis González, catedrático de Metafísica que fue en mi Universidad de Málaga, y tras la jubilación académica de don Leonardo Polo a finales de los años 90 del siglo pasado, acometió como tarea personal la edición, publicación y difusión de la obra de Polo. Algo hasta cierto punto chocante cuando la especialización profesional de Ángel Luis era más bien la metafísica neotomista en la línea de Cornelio Fabro y los estudios de historia de la filosofía moderna, sobre todo Nicolás de Cusa y Leibniz. Pero le atrajeron algunas ideas de don Leonardo y también su modo de hacer filosofía, y además está sin duda el espíritu de servicio de Ángel Luis. En esa tarea personal que asumió, Ángel Luis exhibió toda su capacidad de trabajo y dirección, impulsando a muchas personas, entre las que me cuento, a trabajar en la obra de Polo, buscando materiales perdidos, transcribiendo cintas de audio, corrigiendo y mecanografiando textos, editando cuadernos, preparando publicaciones del maestro, etc. Del éxito de esta labor de edición y publicación de la obra de Polo da buena cuenta un dato. Don Leonardo publicó después de jubilarse 19 libros, es decir, 6 más que los 13 publicados antes de su jubilación. Incluso 13 de esos 19 libros aparecieron ya en el siglo XXI, tras el incidente médico que padeció y que le dejó mermado los últimos años de su vida. Es decir, fueron ediciones promovidas e impulsadas por Ángel Luis y por algunos de nosotros, tanto como por el propio don Leonardo. Además de esta notable tarea editorial, Ángel Luis fundó en 1999 y se ocupó de que cuajara la revista Estudia Poliana, que hoy en día es el cauce normal de las investigaciones sobre el pensamiento de Polo y que goza de cierto prestigio académico.
Asimismo, organizó algunas jornadas, encuentros o congresos dedicados a la filosofía del maestro, como los celebrados en Pamplona en 2011, 2012, 2015 y 2016. A este último que organizó, él ya no pudo asistir, sorprendido por una muerte prematura. Viene a cuento esta mención del trabajo de Ángel Luis para promover y difundir la filosofía y la obra de Polo, porque de esa labor procede también, tras el fallecimiento de don Leonardo en 2013, la idea de publicar sus obras completas, cuya serie A hoy presentamos. El proyecto de esa publicación iba destinado fundamentalmente a difundir el pensamiento y obra de Polo, pero se vio además urgido por dos circunstancias propias de ese momento histórico. Primero, porque se extendió la digitalización de la información y su difusión mediante la red de extensión mundial, la Internet. Y ello propició que circularan de un modo inesperado documentos atribuidos a Polo, textos suyos, publicados o inéditos, algunos de ellos fragmentarios y de cuestionable autenticidad o dudosa procedencia. Y segundo, porque la fama de don Leonardo empezó a extenderse, especialmente por Iberoamérica, a donde su obra llegaba de manera ardua y un tanto descontrolada. Recuerdo perfectamente, por poner un ejemplo, la sorpresa que nos llevamos en 2011 al ver en una revista peruana un artículo de Polo que no figuraba en ninguno de los listados de sus obras. Hecha una pequeña indagación, se comprobó que no era más que un extracto de otra publicación anterior de Polo, que había sido entresacado y titulado al capricho de los editores, los cuales habían procedido además a su antojo, sin comunicar su publicación ni pedir permiso para ella. Por ambas razones era claro que había que dejar establecida de una forma medianamente canónica la obra de Polo. Eso se conseguiría también con la edición de sus obras completas. Por lo demás, Ángel Luis se sentía urgido, pues tenía ya la jubilación a la vista, a acometer esta edición con cierta diligencia. Quería dejarla terminada antes de jubilarse. Pero su inesperada muerte nos enseñó que el hombre propone y Dios dispone. Pienso que hoy se gozará desde el cielo viendo culminado su propósito, terminada ya la publicación de la serie A. Cuando falleció Ángel Luis en 2016, es decir, tan solo 2 años después de comenzado el proyecto, había publicado ya 17 de los 27 volúmenes de las obras completas, casi a un volumen por mes, 12 en 2015 y otros 5 en 2016, con una fecundidad que muestra la laboriosidad y el empeño con que Ángel Luis se dedicó a esta tarea. Los otros 10 volúmenes restantes han aparecido después, 2 en 2017, otros 6 en 2018 y los 2 últimos este mismo año 2019. Remontándonos un poco hacia atrás, fue hace tan solo 5 años, a comienzos de 2014, cuando Ángel Luis me encargó hacer una lista que incluyera toda la obra publicada por Polo y una sugerencia sobre el modo como podríamos agruparla en volúmenes para su edición. Elaborado ese listado, él mismo compuso después los consejos editor y asesor, que se ocuparían de la edición de las obras completas. Diseñó sus funciones e ideó incluso hasta cuándo habría que retribuir a los becarios y doctorandos que colaboraran con los trabajos precisos para preparar los volúmenes. Encargó la introducción general, a quien iba también a presidir el consejo asesor, Ignacio Falgueras, el más conocido discípulo de don Leonardo. Y hasta buscó dinero de subvenciones institucionales y de la propia universidad, claro, pero también de particulares de España y del extranjero, a los que solicitó ayuda. Me consta que antes de morir ya tenía comprometido el presupuesto completo de la edición, desde luego contando con la generosa ayuda de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra. Pensó además en encargar cada volumen a un profesor conocedor del pensamiento de Polo para que fuera su editor, y contactó con las personas con las que iba a contar para esas tareas. Y así, de los 27 volúmenes que componen la serie A que hoy presentamos, ya completamente publicada, han sido editores 12 profesores, de Pamplona, Málaga, Murcia, Salamanca, México y Perú. Algunos de ellos son editores de más de un volumen. Y otras 14 personas, además, han sido revisores de los volúmenes preparados por esos editores, tarea a la que se dedicaron especialmente, quiero hacer mención de ello, el propio Ángel Luis e Idoia Zorroza, quien también maquetó gran parte de los volúmenes.
A ellos especialmente y a todos los que se han ocupado de la preparación y corrección de los volúmenes, vaya aquí y ahora nuestro expreso agradecimiento. De los 27 volúmenes que componen la serie que hoy presentamos, 20 contienen cada uno de ellos un libro diferente de los escritos por Polo. Entre ellos es nueva la edición de los 2 tomos de la Antropología Trascendental en un solo volumen, con 592 páginas. El 4º volumen del curso de Teoría del Conocimiento es aún más extenso, pues llega a las 695 páginas. Otros 3 volúmenes contienen 2 libros agrupados por su vecindad temática, y un volumen más agrupa 3 libros distintos en 482 páginas. A ellos hay que añadir los 3 volúmenes de escritos menores que recopilan artículos, capítulos de libros y otros opúsculos hasta ahora diseminados, que nunca antes habían sido publicados como libros. Suman un total de 9.743 páginas, que vienen a cumplir, pienso, esa indicación que don Leonardo había recibido de San José María Escrivá, quien en cierta ocasión le dijo expresamente: «Eso que estás pensando, ponlo por escrito». Son entonces casi 10.000 páginas en las que no solo encontramos los grandes libros de Polo, esos de metafísica de los años 60, los que componen el curso de Teoría del Conocimiento de los 80 o los de Antropología de los 90, sino además la diversidad de obras dedicadas, por ejemplo, a la economía, la pedagogía o la historia de la filosofía. Una introducción a la filosofía, que ocupa el volumen más pequeño de esta serie A, con 220 páginas. Y hasta las reseñas que escribió de joven cuando empezaba su dedicación a la teoría. Muchos de los escritos menores recopilados en esos 3 nuevos volúmenes mencionados eran realmente desconocidos. Y todo esto cuando aún nos falta por publicar la serie B, la que componen los numerosos textos inéditos del maestro. Hoy mismo hemos de resolver cómo hay que proceder con esa notable cantidad de textos preparados y papeles archivados o cintas de audio y de vídeo con que cuenta el archivo. Porque, aunque se trate de una tarea más a largo plazo, o precisamente por ello, hay que empezar cuanto antes y hay que acertar para saber cómo hacerlo. Hoy presentamos aquí los 27 volúmenes de la serie A, la obra publicada en vida por don Leonardo. Es justo agradecer a la Universidad de Navarra, a sus distintos servicios, la generosidad y decisión con que han apoyado el proyecto de esta publicación que ahora ve la luz. También a tantas personas que con su trabajo y en ocasiones con sus recursos han contribuido al éxito de esta empresa. Confiamos en que esta edición sea un importante medio para la difusión de la filosofía de Polo, en la que depositamos tantas esperanzas de cara al futuro de las humanidades. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor García. Y a continuación tiene la palabra don Juan Fernando Sellés, subdirector del Consejo Asesor de las Obras Completas de Leonardo Polo y profesor titular del Departamento de Filosofía de la Universidad de Navarra. Funciona. Estimada, muchas gracias por la palabra. Estimada vicerrectora, estimado director del Departamento de Filosofía, habría que decir estimados don Leonardo y don Ángel Luis, y apreciados colegas y profesores y amigos. Leonardo Polo distinguió realmente entre persona y personalidad. La primera responde a la pregunta por el quién que uno es. La segunda, en cambio, a la manifestación del ser personal ante los otros. Según el modo filosófico clásico de decir, se trata de la distinción real entre acto de ser y esencia en el hombre. Pues como Polo decía, conozco mi yo, pero quién soy en sentido pleno solo lo sabe Dios. Pues cada quien lo alcanza en cierto modo y de modo progresivo, y los demás lo pueden advertir en la medida en que cada quien o el ser divino se lo manifieste.
La persona es el sentido personal que cada quien es y está llamado a ser, el cual remite a Dios, mientras que la personalidad es la manifestación, o en su caso negativo, el ocultamiento de ese sentido personal ante los demás. Con todo, no se preocupen porque no voy a llevar a cabo ninguna disertación filosófica acerca de la distinción real, y más de cuño poliano, sino intentar exponer la personalidad, es decir, lo manifestativo de Polo de cara a los demás. Es mucho más sencillo y espero un poco más ameno. Lo que a continuación se intentará describir es la personalidad de Polo, no obviamente su sentido personal, pues solo Dios puede juzgar la intimidad de cada quien. Que ambas dimensiones del hombre están aunadas es claro si, como en el caso de Polo, la personalidad es fiel manifestación del sentido personal, aunque obviamente tal sentido trascienda majestuosamente las manifestaciones humanas. Además, se intentará esbozar, sin seguir los patrones vigentes en psicología, que suele distinguir, como bien saben, pues, las tipologías. Pues Leonardo Polo sostuvo que cada persona destipologiza en buena medida su personalidad mediante los hábitos intelectuales adquiridos de los que él estuvo muy dotado y por medio de las virtudes, en rigor mediante la ética, campo en el que destacó y no poco. Además, como la personalidad es irreductible a la apariencia corpórea, de esta última solo indicaré lo ya sabido, que era alto, grande, fuerte, de frente prominente, casi calvo. Tenemos que pasar, llévate. De mirada profunda, tras gafas de gruesos cristales y montura oscura, de porte señorial. Algunos dicen un tipo que imponía, que vestía siempre elegante, con chaqueta, corbata, gabardina clara y boina negra. Es decir, con aspecto ya desde joven de anciano venerable. Para bosquejar seguidamente su personalidad, atenderé a tres ámbitos. Primero, al más importante, al familiar. Segundo, al plano de sus relaciones de amistad. Y tercero, al profesional. En este cometido se tendrán en cuenta dos fuentes. En primer lugar, y con mucha mayor amplitud, los testimonios que sobre él se han publicado recientemente en el libro Filósofo, Maestro y Amigo. Y en segundo lugar, y escuetamente, lo dejo para el final para fomentar la curiosidad. Pues mi trato personal con él, que cuenta con centenares de horas, y a ver si digo algo con acierto. Respecto de esta segunda base de datos, cuento con una rémora, a saber que buena parte de los presentes y otros muchos que hoy no habrán podido acompañarnos conocieron a Leonardo Polo tanto o mejor que yo, por lo que mi actitud de vender, intentarlo, miel al colmenero, pues no parece demasiado correcta. De manera que de buen grado les dejaría mi puesto a ellos y me escondería en la última fila. Esto no es un modo retórico de decir, es decir, para algunos el anonimato es una necesidad. Pero como el organizador de este evento, Juan García, este señor pacífico y sonriente, me ha pedido que hable aquí y ahora específicamente sobre este tema, aunque solo fuese por amistad, pues no está bien negarle mi colaboración. Así que vayan mis disculpas por adelantado, y si alguien tiene algún reparo que ofrecer a esta intervención, es conveniente que lo dirija al verdadero culpable. Entonces, el primer punto de los tres que he destacado,
pues se titula La personalidad de Leonardo Polo en el ámbito familiar. Muchos han sido testigos de que Leonardo Polo habló siempre bien de sus padres y hermanos. Si se lee con atención su libro más sencillo, Ayudar a crecer, cuestiones de filosofía de la educación, se nota enseguida que lo que ahí indica acerca de los diversos miembros de una familia es fruto de su trato personal con los suyos, a los que añade, eso sí, su propia y honda fundamentación filosófica. Quienes le han entrevistado sobre temas de familia destacan su aprecio por la unión familiar, el respeto por las personas, en especial por los mayores, su ternura con los niños, así como su defensa de la vida, porque consideraba a la familia como el generador de lo social. A lo que precede hay que agregar que por ser Leonardo Polo miembro numerario del Opus Dei, las personas con las que de ordinario convivió en las diversas residencias de la obra conformaban para él una nueva familia de vínculos sobrenaturales. En este ámbito, los que con él convivieron destacan que era de trato fácil y agradable, por su amabilidad en las entretenidas conversaciones, por su fino y grato sentido del humor, su sintonía, aprecio y cariño filial al fundador del Opus Dei y al prelado de la obra, su excepcional penetración en el espíritu distintivo de esta institución de la Iglesia Católica, su atención con mirada aguda y cariñosa a lo que decían los demás, deferencia que también prodigaba, como luego veremos, a sus amigos, colegas y alumnos en el ámbito profesional. Su unión con los directores, los que hacían cabeza, su unidad de vida. Añaden que disfrutaba mucho con algunos especialmente que convivían con él, como por ejemplo, pongo dos casos, don Juan Jiménez Vargas y don José María Castiaro. Seguramente con el primero por el contraste de personalidades, porque pues Juan Jiménez Vargas, como bien es sabido, era de carácter seco y no manifestaba sus sentimientos, ocultando con un gesto adusto, casi forzado, su gran corazón. El segundo, tal vez por la amabilidad. A Polo le gustaba estar de tertulia, a ser posibles largas, muy largas, con la gente, y daba a la vida de familia un tono de paz y alegría, reflejo de su alegría interior. Era paciente, comprensivo, por ejemplo, ante el carácter a veces severo de alguno, o ante el lento aprendizaje de otros, y si alguna vez perdía un poco la paciencia, enseguida sabía pedir perdón. Era muy obediente. En cuanto a su descanso, en casa cultivaba aficiones muy normales y muy económicas. Juegos de mesa o de ordenador, me fundió uno. Perdón. Novelas policíacas, libros de estrategia militar y alguna que otra película de acción, es decir, de esas de no pensar. Los testigos agregan que estaba al día en las cuestiones culturales, políticas, económicas, religiosas del momento, tanto a nivel nacional como internacional, es decir, no estaba en las nubes, y que su conocimiento de tales asuntos era muy vasto y profundo. Sin embargo, jamás entró a tomar parte, por ejemplo, en el debate sobre grupos políticos. Los que con él convivieron destacan también que Leonardo Polo era muy sensible, con una gran capacidad para conectar, para captar breve e intuitivamente a las personas tal como eran, pues advertía su rasgo distintivo, profundizaba en él y sabía manifestarlo con una palabra o expresión con la que quedaba retratada esa personalidad. Asimismo que era como un niño grande, es decir, inocente, carente de malicia. Además, como le tocó impartir medios de formación a los miembros de la obra, y estos vienen a ser como reuniones de familia, se exigía en darlos con mucha fundamentación y de modo agradable, y exigía a quienes debían asistir que no dejaran de acudir
o que avisaran cuando por fuerza mayor no podían. El segundo apartado es su personalidad en el ámbito de la amistad. Pero de esto podríais decir vosotros casi más. Bueno, total. Para Apolo la amistad es la superior de las virtudes y la que hay que implementar sobre las demás, no solo en la familia, sino también en las tareas profesionales, culturales, sociales, económicas, de gobierno, por encima de las mutuas discrepancias socioculturales y políticas, e incluso de las filosóficas. Por eso jamás incurría en burlas o menosprecios a los demás. Esto no indica que no viviese las demás virtudes, pues era muy cuidadoso, por ejemplo, en asuntos de prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y asimismo en su gran y constante y aludida laboriosidad, pues se puede decir que respecto de pensar a su altura, soy testigo, otro trabajo parece más bien descanso. Sí, era una persona sacrificada. Cabe decir, en síntesis, que era una persona buena, entrañable, de buen corazón y de gran nobleza interior. De su espíritu de desprendimiento, por ejemplo, cabe recordar algunos detalles. Uno, que solía ir a la universidad y a su casa siempre en autobús urbano de la Villavesa. Otro, que renunció a varios trabajos públicos con excelente remuneración económica para dedicarse a la filosofía. Un tercero, que estaba desprendido hasta de sus escritos, pues confiaba en nosotros de cara a su tratamiento y publicación. Un último detalle, su no quejarse por no ser seguido, comprendido o por no ser tenido en cuenta. Abierto a todos, era muy amigo de sus amigos, sacaba a relucir lo bueno de cada uno y cuando no podía alabar guardaba silencio. No criticaba, porque según decía, la inteligencia no está hecha para la crítica, ya que con ella se esteriliza, está diseñada para la contemplación. Tampoco reprochó a nadie que previamente le hubiese seguido el que después se distanciase de sus planteamientos. Los amigos de Leonardo Polo destacan de él que le gustaba estar con los demás, independientemente de su distinción de edad y ocupación, que disfrutaba de su compañía porque era sencillo, cordial, amable, accesible, cercano, con empatía, que se dejaba querer. Conocedor de su propia valía, era muy humilde y esto es el rasgo que más impactó a Ángel Luis y nos lo hizo ver muchas veces. Y estaba siempre disponible, era de aire pacífico y de conversación pausada, intensa, amena, acogedora. Fue generoso en la dedicación del tiempo a los otros, siempre sereno, nunca con prisas, concentrado, pues como reiteraba, pensar es pararse a pensar. Expresión que no solo es fruto de su propia experiencia, sino que bien mirada es una formidable lección no solo para algunos, sino para toda la civilización de nuestra altura histórica. Polo carecía de respetos humanos. No, nos decía las cosas claras, pero era afectuoso. En especial, desde luego, para con los niños. Fue de gran corazón y de fina ironía, simpático. No era locuaz, pero en las conversaciones sabía hacer de vez en cuando un comentario agudo, enriquecedor, o una broma, por ejemplo, llamando a alguien con un apelativo jocoso, aunque nunca mordaz. Algunos han reparado que ese trato con los demás, también su trabajo de pensar, iba acompañado de un constante recogimiento interior, como si estuviese viendo a esa persona o a ese determinado tema desde el punto de vista divino. Por eso era un hombre, dicen otros, de gran unidad de vida, por lo que fomentaba la vinculación, la convivencia armoniosa.
daba buenos consejos profesionales y sugería echar en saco roto las preocupaciones pasadas. En suma, era un hombre bueno. Algunas manifestaciones suyas para con los amigos fueron, por ejemplo, darles un buen abrazo cuando coincidían tras tiempo de separación, preguntarles directamente o por teléfono por los miembros de su familia y por sus amigos, llevarles algún regalo, prologarles el libro que querían publicar, regalarles un libro propio con alguna dedicatoria, pronunciar una conferencia o discurso en su memoria, etc. El punto 3 pues trata de la personalidad en el ámbito profesional, que seguramente es el más conocido. En el ámbito laboral cabe indicar que Leonardo Polo tomó su trabajo como un encargo divino, y también de San José María, quien le llamaba mi filósofo. Hasta donde se sabe, a nadie más se dirigió así. O sea, Polo se tomó su tarea como una vocación profesional clara, un proyecto tan dedicado como de largo plazo, que cumplió heroicamente a pesar de las adversas circunstancias internas y externas por las que tuvo que pasar a lo largo de su vida. Pues en primer lugar se esforzó por descubrir hallazgos filosóficos de primera magnitud, viviendo enamorado de la verdad filosófica, y en segundo lugar los expuso de modo extraordinario porque transmitía lo que portentosamente vivía y alumbraba, con su filosofía viva, en acto, pensando en voz alta, aunque paradójicamente era baja, y parsimoniosa, grave, repensando de nuevo los temas más relevantes. Siempre estaba pensando, descubriendo cada vez nuevos mediterráneos, hasta dejar pasmado al auditorio. Sea cual fuere su formación, profesión u orientación ideológica. Pero esta tarea le llevaba tiempo en las exposiciones, porque le costaba, como dicen algunos, calentar motores. Es decir, antes de entrar a fondo en el tema, enmarcaba muy bien el contexto e iba aproximándose a él poco a poco, hasta que al final se hacía la gran luz. Para ello, además de su inusitada inteligencia, contaba con una gran ventaja: su inmensa capacidad de admiración ante cualquier realidad. Muchos testigos presenciales de su actividad magisterial destacan su altura intelectual, o más bien su genialidad, su saber enciclopédico, su amor a la verdad, su sabiduría, profundidad, coherencia y claridad en las exposiciones orales, su continuidad de un día a otro en el hilo conductor de las mismas, su rigor intelectual, su gran memoria. Siempre citaba de memoria los libros, aunque solo se los hubiese leído una vez, de los grandes. Su honestidad, cortesía, lealtad a las cosas y fidelidad a las personas. Su no secundar lo políticamente correcto, ya que llamaba sin paliativos error al error, y lo manifestaba claramente, y llamaba verdad a la verdad. Sus circunloquios retóricos, actitud compatible con la seguridad o firmeza con que exponía sus hallazgos. También por ello dejaba a sus doctorandos una inmensa libertad de pensamiento, fomentando a la par su responsabilidad para destinarse con ella. Señalan también que tenía una poderosa capacidad de análisis y una aún mayor de síntesis, pero por encima de ellas destacaba su intuición en los temas de fondo. Era olímpicamente original sin buscar la originalidad. Destacada fue también su audacia intelectual, su magnanimidad, su agradecimiento, también con los regalos de poco o mucho valor que se le hacían, su carácter recio.
Añaden que sus exposiciones eran amenas, con un sutil sentido del humor y una agudeza y enorme capacidad para llegar a todo tipo de personas, jóvenes y adultos, o de diversas profesiones, estudiantes y profesores de diversas áreas, empresarios y trabajadores, etc. A lo que añadía su posterior trato personal con ellos. Escuchaba y atendía a las personas con una amplia sonrisa. Era tan discreto que pasaba inadvertido, dejando el protagonismo y la celebridad a otros colegas. Lejos de sentirse imprescindible en alguna tarea o asignatura, era multidisciplinar, llamándose a sí mismo, como se sabe, el sobrero, aludiendo con este término al séptimo toro o el de reserva, porque él animaba a los demás a repartirse las tareas y asignaturas para que le dejasen a él la que nadie hubiese escogido. Muchos testigos destacan también de él su gran categoría humana, su sencillez, su estar al margen del éxito profesional por servir a la verdad, su respeto a los demás y a sus ideas, su confianza con los colegas, su comprensión para con las limitaciones de sus colaboradores, su vivir esperanzado ante el crecimiento propio en orden a descubrir más verdad, el optimismo ante el desarrollo intelectual de las demás personas, a las que ayudaba a pensar, y asimismo su optimismo ante el futuro de la Universidad de Navarra y el de aquellas otras en las que colaboró, y ante la interdisciplinaridad en su seno. Sus colegas y quienes coincidieron con él en esta tarea, en esta universidad y en otras universidades, subrayan su aprovechamiento del tiempo, su cuidado y disfrute de las cosas pequeñas, su trabajo bien hecho, el pensar en los demás, su servicio, el no hacer acepción de personas, su profundo conocimiento de los otros, profesores y alumnos, su flexibilidad, delicadeza y afabilidad en el trato, su ser un auténtico maestro y un filósofo eminente, y sobre todo el no hablar mal de nadie. Seguramente esto último responde a mi modo de ver, a su gran pasión intelectual por entender cada vez mejor al hombre, que lleva a comprender mejor el plan de Dios sobre cada uno y, por tanto, a Dios mismo. Algunos testigos destacan su generosidad y valentía para ir a América durante sus vacaciones estivales en la Universidad de Navarra, en orden a ayudar a otras incipientes universidades, obras corporativas del Opus Dei. Para una persona de una edad que rondaba los 60 años, que se ha fatigado pensando a su nivel durante todo el curso, esta generosidad, además de manifestar su respuesta fiel a un encargo de San José María, es sin duda muy meritoria. Otros resaltan que Polo también era práctico, no solo porque, por ejemplo, manejaba muy bien o porque estaba al día sobre el precio del dólar, sino también porque en el terreno profesional fomentó muchas vocaciones filosóficas y la perseverancia de otras. Su practicidad la advierten otros precisamente en lo que algunos le han criticado, a saber, que la redacción de sus escritos fuese poco literaria, pues los primeros notan gran precisión en los términos empleados, evadiendo así confusiones y blandas analogías. Su valor práctico lo ponen algunos en que les ayudó a pensar, y como el pensamiento acompaña al hombre durante su vida, tal ayuda es muy práctica. Quienes no le han conocido personalmente, pero leen sus libros, indican que su filosofía es la más práctica que han encontrado para fundamentar sus respectivos temas de estudio: familia, empresa, universidad, ética, psicología, sociología, educación, comunicación, derecho, política y un largo etcétera.
amén de las más fuertes o elevadas de su filosofía, la teoría del conocimiento, la antropología trascendental, metafísica y teología. Lo que precede es lo que los demás, estos testigos a los que he aludido, reiteran unánimemente de Leonardo Polo, lo cual, si se tiene en cuenta que responde a 245 testimonios, el que tales afirmaciones sean plenamente convergentes llama bastante la atención. Máxime si se tiene en cuenta que buena parte de ellas son de filósofos, personajes que difícilmente se ponen de acuerdo. Pero ahora y por último, si interesa, mi propio parecer lo puedo sintetizar escuetamente de este modo. En el ámbito familiar, para mí, Leonardo Polo fue un hijo muy bueno y fiel. En el plano de la amistad, fue un gran amigo. Nos entendíamos sin hablar, solo me ha pasado con mi madre. Y en el plano profesional, para mí Leonardo Polo es el mayor don de Dios que Él ha otorgado a la filosofía de entre los sabidos hasta la fecha. Respecto de este último, cabe reparar que Él solo se medía con los grandes del pensamiento: Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant, Hegel, Heidegger, etc. No con los de segunda o tercera fila, estando muy abierto a todos hasta que los superaba, no sin antes rescatar de ellos lo positivo y mostrando después de modo clarividente sus debilidades. Pero no es el momento de aludir ni siquiera de paso y en síntesis al inmenso contenido que subyace bajo este don divino en cada una de las áreas de este saber humano superior que es la filosofía. Respecto de lo indicado, se puede objetar que en este cuadro de luces faltan por marcar algunas sombras. En relación con estas, es posible que algunos de los oyentes y otros de los ausentes podrían repetir aquello de «si yo te contara». Desde luego, como toda persona humana, Leonardo Polo tendría sus defectos, que en buena medida desconozco. Pero siguiendo su ejemplo de no hablar mal de nadie, es mejor no traerlos a colación. Pienso que si alguno tiene algo que objetarle, se puede deber a que le decía las cosas con tanta claridad como con acierto de fondo, aunque eso sí, con mesura. Con todo, de seguro que tanto los testigos de su vida aquí presentes como los ausentes pueden estar de acuerdo en que si se comparan los aspectos positivos de su existencia con los negativos, salen ganando con mucho los primeros. Al menos no sé de nadie que haya manifestado lo contrario. Por último, quería hacer una alusión, como una especie de coronilla, a su apertura a Dios. Querría terminar manifestando que desde el inicio de su andadura intelectual, Leonardo Polo, con mentalidad laical, al margen de ideologías políticas y con una capacidad de comunicación extraordinaria que captaba como un imán la atención de todo tipo de personas, habló y escribió con naturalidad e inusitada profundidad de Dios, tanto filosófica como teológicamente, con la teología distintiva de la Iglesia Católica, teología a la que se acercaba con respeto y sometiendo siempre sus propias tesis bajo el dictamen del magisterio, lo cual denota humildad. Más aún, Polo procedía aunando ambos saberes, filosofía y teología, pues la una sirve de modo excelente a la otra. Pues para él,
es textual. O la filosofía lleva a Dios o no es verdadera filosofía. Más aún, la intención de toda su filosofía es teológica. Pero Polo hablaba y escribía de Dios sin cansar. Seguramente el porqué de esta actitud responde a su trato personal con Dios, a su constante vida en Él, a su filiación, a ser hombre de gran fe, de enorme esperanza y de inusitada y silenciosa caridad, pues sabía que el trato con Dios, lejos de molestar, es el gran descanso, y lo hacía con la sencillez, confianza y piedad propias de un niño, siguiendo con perseverancia y gran finura su específico plan de vida cristiano, el cual vivía a la par, magnánimo en lo referente al culto, y recurría mucho a la Virgen. Precisamente por eso su apostolado de palabra y por escrito ha sido tan fino y respetuoso como profundo e incisivo. Y no tengo más. Ilustrísima señora vicerrectora, estimados colegas y amigos, quiero empezar por agradecer sincerísimamente la invitación que se me ha hecho a pronunciar unas palabras ante ustedes en esta, para los discípulos de Polo, emocionante ocasión y esperadísima ocasión, soñada durante años. Yo empecé el año 2001 a pedir la publicación de las obras de Polo recuerdo a los rectores de universidades, de la de Navarra, de la de Piura, ahora no recuerdo más, pero de esas dos estoy seguro. Y por eso este día, pues para mí es un día grandioso. Sin embargo, yo voy a emular un poco a don Leonardo, sacando un retazo de su pensamiento. Para presentar el pensamiento de mi maestro, cosa que he hecho muchas veces, me ha parecido oportuno esta vez desarrollar un punto concreto de sus grandes aportaciones a la filosofía. Y a ese fin he elegido exponer el pensamiento contenido en su axioma. Secuencia. Empleamos un medio para alcanzar un objetivo que él es a su vez medio hasta el objetivo final. No podemos llevar a cabo un proyecto si no es de una manera serial. La segmentación quiere decir que al poner en marcha un proyecto ya desde la primera fase, ese proyecto se encuentra con complicaciones que hay que resolver para poder seguir a la segunda fase, seguir adelante. Pero al ocuparse de ellas, el proyecto se detiene. Fin de la cita. Como se puede intuir en el cuento de la lechera, cada paso de la serie imaginaria de ventas y compras habría tenido sus dificultades propias, las cuales a su vez habrían requerido ser resueltas. Y además, cada una de esas dificultades habría ido convirtiendo a cada uno de esos proyectitos en un fin inmediato a conseguir. Primero había que comprar huevos, luego había que comprar, cada cosa llevaba sus problemas. De tal manera que lo que se buscaba como un objetivo principal no solo se retrasa, sino que va perdiendo fuerza por requerir nuestro esfuerzo las nuevas dificultades encontradas. Esto implica que el proyecto terminal se debilita y estropea, pues la segmentación nos obliga a atender en cada paso a lo inmediato. Es decir, la acción tiende a caer en el cortoplacismo, a perder de vista los grandes objetivos que son a largo plazo, así como a dar mayor importancia a lo inmediato. En la acción práctica sucede justo lo mismo que en los argumentos de Zenón, si bien en la una se dilata el tiempo, en la acción práctica, y en los argumentos de Zenón el espacio. Como es sabido, si se le concede una ventaja a la tortuga,
el más lento de los animales en caminar, Aquiles, el más rápido de los hombres en correr, nunca la alcanzará, dice Zenón. ¿Por qué? Porque por muy rápido que vaya, antes de alcanzar a la tortuga tendrá que recorrer la mitad de la distancia que la separa de él. Y antes de esa mitad tendrá que recorrer la mitad de esa mitad. Y antes de la mitad tendrá que hacer lo mismo con la mitad de la mitad de la mitad y así sucesivamente. Por eso, si el espacio fuera, esta es la condición, divisible al infinito, entonces tendría que recorrer infinitas mitades antes de alcanzar a la tortuga. Es decir, no la alcanzaría nunca. Pues bien, trasladando el argumento de Zenón a la vida práctica, eso es lo que ocurre con las mitades. Las mitades referidas serían los fragmentos en que se ha de dividir nuestra acción para llegar a un fin. Cada paso hacia la meta se subdivide en pasos intermedios, porque vamos convirtiendo cada tramo de acción en un fin provisional, pero que en verdad es solo un medio. Y aun cuando se logre un fin algo más remoto, por ejemplo, el matrimonio, un título o un trabajo estable, cuando se alcanza, queda descubierto que este, de nuevo, no era más que un medio. Así, por la necesaria fragmentación de la acción práctica, se produce un alejamiento de los fines remotos o a largo plazo, lo cual tiene unos efectos morales perversos, evitables solo con dificultad, pues la necesidad de cierto éxito inmediato suele dejar de momento fuera del alcance de nuestro conocimiento de la misma igualmente estable. La dignidad del hombre radica, según eso, en su capacidad para despertarse al conocimiento de la realidad y entenderla. La vida plena es la del que está despierto o abierto a la realidad, no la que transcurre dentro del aislamiento de un mundo propio o idiota, cerrado en sus simples deseos, ideas y problemas prácticos. Les recordará Heráclito. Y al desarrollo de esa capacidad que sitúa la vida en el acto, no en la potencia, se dedican la filosofía y la ética, pues su ideal moral es el sabio, no el técnico ni el artista. El inconveniente más obvio de este radical, que sin duda es un decisivo paso adelante para la humanidad, estriba en que al reducir la realidad a la naturaleza, a la physis, entiende al hombre solo como una parte de la criatura mundo. El radical moderno. La crisis de la filosofía medieval precede al descubrimiento del radical moderno. Se trata del hundimiento de la armonía entre fe y razón, buscada como ideal por los medievales y proyectada en la práctica como la sumisión de los súbditos a los príncipes y de los príncipes cristianos a la autoridad espiritual y político-moral del Papa. La quiebra de esos ideales se avanza de un modo teórico sutil en Duns Scotus, al separar drásticamente la teología, ciencia práctica que se ocupa de la consecución del fin último del hombre, objeto propio de la voluntad según él, respecto de la filosofía o conocimiento especulativo que corresponde al entendimiento, que sigue Aristóteles, haciendo así un reparto temático de las competencias respectivas. Pero la quiebra final se manifiesta clara y contundentemente en su discípulo Guillermo de Ockham, para el cual la fe y la intuición sensible acaparan el saber en forma tal que la filosofía queda reducida a mera lógica y en la práctica los príncipes se pueden separar de la autoridad político-moral del papado. En suma, la crisis del mundo medieval consiste en que el hombre queda dividido interiormente. Cree, pero no tiene nada que entender. Y quiere, pero no cree poder hacer más que ficciones. De ahí que sienta amenazada su capacidad de saber e incluso su libertad. Frente a esa situación, el radical moderno es reactivo. Trata de superar la amenaza que, de acuerdo con la opinión extendida por la susodicha crisis, representa la fe para la filosofía y para el hombre. Pero al no saber cómo establecer adecuadamente las relaciones fe-razón, su intento tiene como principal base solo un deseo, una voluntad,
viniendo de este modo a coincidir con el planteamiento de los últimos medievales, que establecía la prioridad de la voluntad sobre el entendimiento. La forma concreta en que la modernidad establece la prioridad de la voluntad es la de un deseo de emancipación o independencia. Empieza por buscar la emancipación respecto del dios de Ockham, confundido con el dios cristiano, al que procura sustituir por un dios natural, deísmo. Pero pasa pronto a querer emanciparse de toda religión, proponiendo una ética sin referencia a ninguna divinidad. Luego intenta conseguir la emancipación respecto de toda ética, mediante su sustitución por la política. Pero el movimiento no se para ahí, pues la economía también quiere emanciparse de la política, y surge la economía política, etc. Y así, el ideal emancipatorio va descendiendo hasta llegar en nuestros días a la mujer respecto del varón, al sexo respecto del matrimonio y de la fecundidad, a los hijos respecto de sus padres, siguiendo una ley que advirtió intuitivamente San Agustín. Cuando alguien quiere emanciparse de aquello de lo que él depende realmente, entonces lo que a su vez depende de él también se quiere emancipar en su respecto. En el fondo, el hombre moderno no quiere ser hijo, sino que, como el hijo pródigo del Evangelio, quiere vivir su vida con independencia, primero respecto de Dios, pero al final con independencia respecto de todo, es decir, en el individualismo más mostrenco. Naturalmente, la emancipación de que he hablado solo puede ser un deseo, puesto que todos los seres humanos somos realmente dependientes, primero de los padres y de la familia, y después de la sociedad. Eso, aparte de depender corporalmente también de la naturaleza, como cualquier género de vida orgánica, y desde luego, aparte de depender absolutamente de Dios como criatura. Pero si el deseo de emancipación o independencia, como es un mero deseo no guiado por la inteligencia, se lleva hasta su límite y se lo introduce en lo más alto de la filosofía, entonces es cuando llega a formularse como principio del resultado. Según lo que acabo de decir, el radical moderno, entendido precisamente de modo radical, puede resumirse como el principio del resultado, denominación que contiene la incongruencia de que el resultado, que es lo que está al final, sea principio, que es lo que está al lo primero. El resultado, entendido como principio metafísico, fue introducido en lo más alto de la filosofía por Jacob Boehme. Hegel desarrolló esta misma idea en su filosofía del absoluto, que es resultado porque es el fin y está al final del proceso dialéctico. Pero como la potencia del fin, que es lo primero que hay, el fin no llega hasta el final, por tanto antes que está la potencia del fin. Como la potencia del fin es infinita, si no, no llegaría a ser al final infinito, y una potencia infinita solo puede tener como antecedente la pura indeterminación, Dios ha de ser al final solo la determinación cognoscitiva de la pura indeterminación inicial. Así que se mueve entre la indeterminación absoluta y la determinación absoluta. Igualmente, en el último Schelling, la filosofía negativa, la que considera la existencia eterna de Dios antes de la decisión inmemorial, presenta a la divinidad originariamente como un movimiento circular eterno, en el que no es posible, por ser eterno, determinar ni el comienzo ni el final, y que por tanto es indeterminada. Ese es el comienzo de la filosofía, de la filosofía negativa para Schelling. Dicho estado solo puede ser, de ese estado solo puede salir la voluntad en virtud de su magia interna, según la cual puede pasar del estado de durmiente, o sea, en potencia, a su estado de vigilia, o sea, de la esencia a la existencia, todos esos términos suyos, dando lugar a lo que ya no será un movimiento circular, sino un movimiento rectilíneo, a lo que para él es equivalente histórico contingente. Esta versión de Schelling saca a la luz que el principio filosófico del resultado es voluntarista. Es evidente, con todo, que un ser cuyas características fueran las descritas
sería un ser necesitante y por tanto nunca podría ser verdaderamente divino. Se trata pues de una errónea proyección de la voluntad humana al terreno de la metafísica. Y a su vez, si dicha idea se traslada de vuelta a la antropología, que es de donde había partido, el ser humano será concebido como un ser que ha de hacerse a sí mismo mediante un proceso de autodeterminación desde su propia indeterminación inicial. Aplicado al hombre, el principio del resultado no es por tanto otra cosa que la pretensión de que la meta o fin de la existencia humana sea producirse uno a sí mismo, o eso que se oye hoy por doquier, realizarse uno a sí mismo. Pero lo mismo que la autorrealización no es compatible con la idea de divinidad, así tampoco la autorrealización es una tarea dotada de sentido para el hombre, no solo porque ya somos, no tenemos que llegar a ser, sino porque nuestro hacer no está a la altura de nuestro ser. Por supuesto, caben versiones del principio del resultado menos intensas teóricamente que las descritas. Una de ellas se da en la doctrina moral, es el consecuencialismo en sus diversas formas. Otra versión del principio del resultado menos intensa pero más peligrosa, por ser más extendida e igualmente desorientadora para la acción humana, es la que erige en ideal humano el éxito. Y directamente contra ella va dirigido el axioma: todo éxito es prematuro. Por eso me voy a ocupar especialmente de explicarla. Parte tercera. La actividad práctico-productiva. Que el éxito tenga que ver directamente con la actividad práctica del hombre está contenido en la propia noción de éxito, tal como la entiende la modernidad y la entendemos hoy, según intenté mostrarles, la propia RAE la entiende esto. El éxito se vincula pues con la productividad, con la actividad práctica humana. Paralelamente, la desconfianza de los clásicos hacia el éxito no solo se basaba en que la productividad es propia de los esclavos, sino sobre todo en que la hipertrofia social de la productividad es desequilibrante para la armonía vital de los individuos y de la sociedad. La discrepancia entre ambas valoraciones tiene, no obstante, un presupuesto común, a saber, es decir, las dos tienen algo de verdad en su base, que la acción humana obtiene un doble resultado, un resultado externo y otro interno. El resultado externo es el producto, el interno son los hábitos que se adquieren al obrar. Es obvio que el hombre necesita de los dos resultados, el externo y el interno, sobre todo porque no podemos obrar prácticamente sin obtenerlos a los dos. Por lo que salta a la vista que toda la cuestión deberá girar en torno a la preponderancia que se dé a uno o a otro, al producto externo o al producto interno. Mas como no se trata de una cuestión meramente teórica, sino teórico-práctica, la preponderancia que se otorgue a lo uno o a lo otro también tendrá sentido práctico y consecuencias prácticas. ¿Es indiferente primar a uno o a otro de los resultados? ¿Qué es lo que pasa cuando se pone por encima en la intención y en los hechos la consecución del resultado externo o producto? Lo explicaré en dos pasos, recurriendo en el primero y a mero título ilustrativo al cuento de la lechera. Dado que todos lo conocemos desde niño, solo voy a atender a lo esencial del cuento, porque si no, no me da tiempo. Si dejamos a un lado la moraleja, así como los detalles de menor alcance, y atendemos solo a la estructura del cuento, quedará claro el motivo por el que lo traigo a colación. Lo que de él me interesa es, primero, que se trata de una actividad humana, llevar un cántaro de leche. Segundo, cuyo sentido, el sentido de esa actividad es económico y productivo, pues se intenta ir al mercado para vender un producto obteniendo ganancias. Y tercero, que tiene como fin terminal la compra de una vaca mediante una secuencia imaginaria de actos mediales de compra-venta. Algunos de ustedes a lo mejor han leído otra versión, yo sigo la de Samaniego, porque es uno de los cuentos más antiguos de la humanidad. Aparece en Esopo, pero es que parece que también en los indios tienen otro muy semejante, y en los chinos otro. O sea que...
Lo que el cuento nos narra no es por tanto más que un proyecto práctico productivo humano. Lo que hacemos cualquier persona cuando proyectamos hacer algo. Voy a ser filósofo, voy a ser periodista, es lo que hace la pobre lechera. El proyecto se frustra anticipadamente por un accidente, pero se podía haber frustrado igualmente en cualquiera de sus pasos posteriores, solo imaginados y por cualquier otra razón, no porque tropiece. Más aún, incluso si hubiera conseguido lo que pretendía, ese objetivo habría mostrado su insuficiencia final, porque la compra de una vaca no tiene consistencia de fin, sino solo de medio. El proyecto de la lechera es un proyecto medial, y tanto ese como cualquier otro proyecto medial humano se caracterizan por carecer de suficiente peso final. Los proyectos mediales no solo no se acaban nunca, mientras vivimos, sino que no son bastante para la madurez de un ser humano. De todos modos, si la lechera no hubiera tropezado y no hubiera podido vender no solo la leche, sino todos los bienes que imaginaba poder adquirir, de manera que al final hubiera podido comprar la vaca, podría decirse, en un sentido elemental, que su proyecto habría tenido éxito. Pues bien, incluso si hubiera tenido éxito en ese sentido mínimo, dicho éxito habría sido prematuro. Eso es lo que enuncia el aserto de Polo. Todo éxito es prematuro, porque los éxitos en esta vida tienen que ver solo con los medios, no tienen alcance final. Pero para entender mejor esto que estoy diciendo ahora es conveniente fijar un poco más la atención en la actividad productiva. La segmentación de la actividad práctica humana. Uno de los explícitos, una de las cosas que dice el cuento de la lechera es la segmentación de la actividad práctica humana. Primero habría vendido la leche, después habría comprado huevos para obtener pollos y una vez criados y engordados los habría vendido para comprar un lechón que tras ser cebado cuidadosamente habría sido vendido